Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad Mexico. Esta historia comienza con un olor. El olor a tierra seca y a olvido que impregna los caminos de Zacatecas. Un sol que no calienta, sino que castiga. Aquí, en un municipio cuyo nombre no importa, porque podría ser cualquiera, el tiempo se mide de otra manera, no en horas ni en días. Se mide en cosechas perdidas, en promesas rotas, en la cantidad de jóvenes que se van para no volver. A este lugar llegó Carmen Mendoza en 2018. Tenía 24 años. Tenía un título en trabajo social colgado en la pared de su pequeño apartamento alquilado y tenía una idea del mundo que estaba a punto de hacerse añicos. Le asignaron la zona rural, la más difícil, la que nadie quería. «Es para que te curtas», le dijo su jefe, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En su escritorio, una pila de carpetas beige, nombres, edades, direcciones que eran más bien descripciones. Pasando el arroyo seco, la casa con el techo de lámina azul. Y entre esas carpetas, una familia. Los Ramírez, una nota escueta. Visita de seguimiento. Deserción escolar de los menores. Nada más. Una línea de burocracia. El primer indicio de un abismo disfrazado de rutina. El viaje al rancho de los Ramírez fue largo. El coche de la dependencia se quejaba en cada bache. El polvo se metía por las rendijas de las ventanas. Carmen sentía una extraña opresión en el pecho. El paisaje era hermoso y desolador a la vez, una belleza cruel. Finalmente, la casa, un rectángulo de adobe con un techo de lámina que alguna vez fue azul. Un perro flaco ladró una vez y se volvió a echar bajo un mezquite. Silencio. Un silencio pesado. Anormal. Carmen bajó del auto. El aire era denso. Llamó a la puerta. «Buenas tardes, familia Ramírez. Soy del DIF». La puerta se abrió un palmo. Una mujer la observaba. Sus ojos, dos pozos vacíos. Era Elena, la madre. «¿Qué quiere?», dijo sin inflexión en la voz. Carmen sonrió. La sonrisa ensayada de los que quieren ayudar. Solo una visita de rutina, para ver cómo están los niños. La puerta se abrió un poco más. Detrás de Elena, en la penumbra, se recortaban las siluetas de varios niños. Caras sucias, ojos grandes, miraban sin ver, como muñecos de trapo. Entonces, una voz masculina, fuerte, resonó desde el interior. «Deja que pase, mujer. No tenemos nada que esconder». Un hombre apareció en la puerta, alto, corpulento. Sonreía, una sonrisa ancha, pero fría. «Bienvenida a nuestro humilde hogar, señorita. Soy Ricardo, el hermano de Elena, el tío de los niños». Se presentó como el pilar de la casa, el protector, el salvador. Carmen entró. El interior era oscuro y olía a humedad, a encierro. Los niños, 5 de ellos, se pegaron a la pared, como sombras. Ricardo no dejaba de hablar. Explicaba que los niños no iban a la escuela porque aprendían más en el campo, que él mismo les enseñaba a leer, que eran una familia unida, muy unida. Mientras hablaba, su mano descansaba en el hombro de la niña mayor. Sofía. Tendría unos 13 años. No se movía, no parpadeaba. Solo miraba un punto fijo en la pared de adobe. Carmen intentó hablar con los niños. Les hizo preguntas sencillas, sus nombres, sus edades. Solo recibía silencio, o un murmullo ininteligible. Ricardo respondía por ellos, siempre sonriendo. «Son tímidos, señorita. No están acostumbrados a las visitas». La visita duró 20 minutos. 20 minutos de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Carmen se fue con una sensación de fracaso y de miedo. Un miedo irracional que no sabía nombrar. En su informe, escribió:
Familia en situación de aislamiento extremo. Menores con posible mutismo selectivo. Se recomienda seguimiento psicológico. Una frase más en una carpeta beige. El sistema había tomado nota y había seguido adelante. Pero Carmen no pudo seguir adelante. La imagen de los ojos de Sofía la perseguía en sueños. Esa mirada vacía, esa quietud de estatua. Algo estaba roto en esa casa. Roto de una forma profunda y terrible. Una semana después, decidió volver, sin avisar. Dejó el coche oficial lejos, en el camino principal, y caminó el último kilómetro. El sol caía. El cielo se teñía de naranja y púrpura. La casa de los Ramírez parecía un manchón oscuro en el paisaje. Se acercó en silencio. No había luces encendidas. Solo el sonido del viento. Y entonces lo escuchó. Un llanto ahogado, casi animal. Venía de la parte trasera de la casa. Carmen sintió un escalofrío. El corazón le martilleaba en los oídos. Se asomó por una ventana rota, cubierta con un plástico sucio, y el mundo se detuvo. En el centro de la habitación, a la luz de una vela, estaba Ricardo. Y frente a él, de rodillas, estaba Sofía. Lloraba sin hacer ruido. Sus hombros se sacudían. Ricardo le hablaba en un susurro. No era el tono amable del protector. Era el siseo de una serpiente. «Tú sabes lo que tienes que hacer», decía. «Es por el bien de la familia. Es nuestro asunto reservado, nuestro acuerdo especial». Carmen se cubrió el rostro para evitar expresar su angustia. Deseó alejarse. Sintió náuseas, pero permaneció allí, inmóvil por la impresión. Observó cómo la mano de Ricardo, esa mano que se había presentado como la de una figura de apoyo, se dirigía hacia el cabello de la niña. Carmen retrocedió, tropezando con sus propios pies. Corrió. Corrió sin mirar atrás, con el sabor metálico del miedo en la boca. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones. Pero no podía borrar la imagen, la vela, el susurro, la niña de rodillas, el secreto. Al día siguiente, Carmen no fue a trabajar. Llamó y dijo que estaba enferma. Pasó horas sentada en el suelo de su apartamento, temblando. La escena se repetía en su mente una y otra vez. El horror tenía un nombre: incesto. Una palabra clínica, fría. Una palabra que no alcanzaba a describir la podredumbre que había visto en esa casa. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? ¿Su palabra contra la de un hombre que era visto como un pilar de su comunidad aislada? Decidió ser más inteligente, más metódica. El sistema quería pruebas. Ella se las daría. Volvió a la zona. Pero esta vez no fue a la casa de los Ramírez. Habló con los vecinos. Al principio, solo encontraba muros de silencio, miedo, desconfianza. «No nos metemos en lo de otros, señorita. Son gente rara, pero son su familia». Pero Carmen insistió. Habló de los niños, de sus ojos vacíos. Finalmente, una anciana, doña Elvira, la hizo pasar a su cocina. Le sirvió un café de olla. Sus manos temblaban. «Ese hombre no es de Dios», susurró. «Llegó hace 15 años. Su hermana Elena acababa de enviudar. Él prometió cuidarla». Doña Elvira miró por la ventana como si temiera ser escuchada. Al principio todo bien, pero luego empezó a encerrarlos, a decir que el mundo de afuera era pecado, que solo ellos eran puros. La anciana hizo una pausa. La primera niña, Sofía, Elena dijo que era de su difunto esposo, pero nació 2 años después de que él muriera. El aire en la cocina se volvió helado. Y luego los otros. Todos se parecen a él, a Ricardo.
Doña Elvira comenzó a llorar en silencio. A veces, por la noche, se escuchan cosas, lamentos, y al día siguiente, los niños tienen la mirada más triste. Carmen tenía su primera pieza, pero necesitaba más. Recordó algo que Ricardo había dicho. Yo mismo les enseño a leer. Una mentira. Los niños eran casi analfabetos. Pero Sofía a veces dibujaba. Carmen había visto un trozo de papel arrugado en su mano durante la primera visita. Esa era su siguiente meta: conseguir uno de esos dibujos. Esperó 2 días. Vigiló la casa desde la distancia. Aprendió la rutina. Ricardo se iba al pueblo a media mañana a vender algo de queso. Era su única oportunidad. Cuando vio la camioneta de Ricardo alejarse por el camino de tierra, Carmen corrió hacia la casa. Elena le abrió la puerta. La misma mirada vacía. Pero esta vez, Carmen no sonrió. Elena, sé lo que está pasando. Sé lo que les hace Ricardo. La mujer se encogió, como si esperara un golpe. No sé de qué habla. Los niños, dijo Carmen, su voz firme. Sofía, ella no es hija de tu esposo, ¿verdad? El rostro de Elena se descompuso. Fue un derrumbe silencioso. Él dijo que era la voluntad de Dios. Sollozó. Que debíamos mantener la sangre pura, que afuera solo había demonios. Carmen entró en la casa. Los niños estaban en un rincón, acurrucados. Se arrodilló frente a Sofía. Sofía, mi amor, necesito que me ayudes. ¿Tienes algún dibujo que me puedas dar? La niña la miró. Y por primera vez, Carmen vio algo en sus ojos. Una chispa. Sofía dudó. Miró a su madre. Luego, lentamente, se levantó. Caminó hacia un rincón oscuro. Metió la mano en un agujero de la pared de adobe y sacó un fajo de papeles doblados. Se los entregó a Carmen. Carmen los tomó. Sus manos temblaban. Salió de la casa sin decir una palabra más. No abrió los dibujos hasta que estuvo en su coche, a kilómetros de distancia. Se detuvo a la orilla del camino y desdobló el primer papel. No era un dibujo infantil, era un grito. Figuras sin rostro, cuerpos retorcidos, un hombre grande, sonriente, con ojos de carbón. Y a su alrededor, niños pequeños, llorando lágrimas de tinta negra. En una esquina, una palabra, escrita con letra torpe. Tío. Carmen vomitó en la orilla de la carretera. El sol de Zacatecas le pareció obsceno, indiferente. Ahora tenía las pruebas. El testimonio de la vecina, la confesión rota de la madre, y los dibujos, los gritos silenciosos de Sofía. El infierno tenía un expediente. La historia de cómo ese infierno fue construido es una de veneno lento. Ricardo Ramírez no siempre fue un monstruo. O quizás sí, y solo esperaba el momento adecuado. Se fue del rancho a los 17 años. Fue a buscar fortuna a la Ciudad de México. Fracasó. Trabajó en bodegas, en construcciones, en nada. El rencor se fue acumulando en su interior. Un rencor contra el mundo, contra los que sí tenían éxito. Regresó a Zacatecas 15 años después, con 40 años, derrotado. Y encontró el escenario perfecto para su venganza contra la vida. Su hermana, Elena, recién viuda. Sola, con una pequeña propiedad y sin recursos. Vulnerable. Ricardo se reinventó. De fracasado a patriarca. Se hizo cargo de la tierra, del dinero, de las decisiones. Empezó a aislarla. La gente del pueblo es envidiosa, hermana. Se quieren aprovechar de ti. Los hombres solo te buscarán por interés. Poco a poco, construyó un muro invisible alrededor de la casa. Luego, comenzó con el veneno espiritual. Mezcló fragmentos de la Biblia con sus propias ideas retorcidas. Hablaba del fin del mundo.
de la pureza de la sangre, de un linaje especial que solo ellos, los Ramírez, poseían. Elena, rota por el dolor y la soledad, le creyó. Él era su única tabla de salvación. El primer abuso no fue violento, fue una ceremonia. Una noche, con velas y susurros, le dijo a Elena que debían unir sus sangres para fortalecer la línea. Que era un mandato divino. Elena se resistió, pero su voluntad ya estaba quebrada. Había sido un proceso de años, un asedio psicológico. Después de esa noche, el silencio en la casa se hizo más denso. 9 meses después, nació Sofía. Ricardo anunció que era un milagro, una prueba de que Dios estaba con ellos. Luego, el horror se normalizó. Ricardo empezó a mirar a sus propias sobrinas, las hijas mayores de Elena. Les aplicó la misma lógica retorcida. Eran parte del círculo sagrado. Las que se resistían eran castigadas, con golpes, con hambre, con aislamiento en un cuarto oscuro. Pero el peor castigo era el psicológico. Si nos desobedeces, traes la desgracia a la familia. Dios nos castigará a todos por tu culpa. Las niñas crecieron en un mundo donde su tío era la máxima autoridad. Padre, hermano, Dios y demonio. Todo en uno. Los niños que nacieron de estas uniones prohibidas eran considerados hijos del pacto. No tenían actas de nacimiento. No existían para el mundo exterior. Eran propiedad de Ricardo. Cuerpos sin alma, criados en el silencio y el miedo. La casa de adobe se convirtió en un reino de locura, un feudo donde un solo hombre era la ley, y su ley era la perversión. Con el fajo de dibujos en su bolso, Carmen sintió, por primera vez, una punzada de esperanza. Tenía la verdad en sus manos. El sistema, pensó, no podría ignorar esto. Qué ingenua era. Su primera parada fue la comandancia de la Policía Municipal. Un edificio pequeño, con pintura descascarada. La atendió un oficial con el uniforme manchado de café. Carmen expuso la historia. Su voz temblaba de urgencia. Mostró las copias de los dibujos. El oficial los miró por encima. Bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, lleno de indiferencia. «Mire, señorita», dijo estirándose. «Suena feo, sí, pero esto es un asunto de familia, muy complicado». Señaló los dibujos. Y pues, son dibujos de niños. Los niños tienen mucha imaginación. Carmen sintió que la sangre le hervía. «Es incesto, abuso. Hay niños que no están registrados». El oficial se recargó en su silla, que rechinó. «Para levantar una denuncia de ese tipo, necesitamos que la víctima se presente, o la madre. Si ellas no dicen nada, nosotros no podemos hacer nada». «Tienen miedo», suplicó Carmen. «Pues, ¿qué le digo? Así son las cosas en la sierra. Vaya al DIF, a ver qué le dicen. Esto es más de su área». Carmen salió de la comandancia. El sol le pegó en la cara. Sintió el peso de esa puerta cerrándose a sus espaldas. No era una puerta de madera, era una puerta de apatía. Se quedó un momento en la banqueta, respirando hondo. El aire olía a polvo y a desesperanza. Sentía las manos frías a pesar del calor. El uniforme del policía, la mancha de café, el bostezo, eran pequeños detalles de un monstruo mucho más grande. Él no es mi problema. Su siguiente parada fue la oficina del DIF, su propio lugar de trabajo. Pero esta vez no fue como empleada, fue como ciudadana. Pidió una reunión con su supervisor, el mismo que la había enviado a curtirse. Le expuso el caso de nuevo, con más detalles, con los dibujos originales. El supervisor, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada, la escuchó sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, él suspiró. Un suspiro largo, pesado.
el sonido de 1000 carpetas archivadas. Carmen, Carmen, dijo como hablándole a una niña. Admiro tu pasión. De verdad. Pero tienes que entender cómo funciona esto. Juntó las yemas de sus dedos. No tenemos la autoridad para entrar a un domicilio privado sin una orden judicial. Y para una orden judicial necesitamos una denuncia penal formal. Pero la policía no quiso tomar la denuncia, exclamó Carmen. Claro que no. ¿Por qué no tienes pruebas contundentes? Tienes el dicho de una vecina anciana, la confesión de una mujer coaccionada que probablemente se retractará, y unos dibujos. Miró los dibujos de Sofía con una mueca. Esto, legalmente, es interpretable. Un buen abogado dirá que son fantasías infantiles. Se levantó y caminó hacia un archivero metálico. Lo que podemos hacer, dijo, sacando un fajo de papeles, es abrir un expediente por vulnerabilidad familiar. Llenas estos formatos, el 7A, el 12C y el 3F. Se asignará un psicólogo para una evaluación. Podría tardar un par de meses. Estamos saturados. Le extendió los formularios. Carmen los miró. Eran un laberinto de casillas y preguntas inútiles. ¿Meses?, susurró. Y mientras tanto, ¿qué pasa con ellos? El supervisor se encogió de hombros. El sistema es lento, Carmen. No podemos saltarnos los protocolos. Carmen sintió un nudo en la garganta. El olor a papel viejo y a café rancio de la oficina de repente le pareció sofocante. Las paredes grises, el zumbido del aire acondicionado, la voz monótona de su jefe. Todo era parte de una maquinaria diseñada no para resolver, sino para contener, para aplazar, para olvidar. Salió de la oficina con los formularios en la mano. Pesaban como lápidas. Carmen no se rindió. Gastó sus ahorros en un viaje a la capital del estado, a la Fiscalía General de Justicia. Consiguió una cita con un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, con un traje que le quedaba un poco grande. Esta vez, Carmen había preparado un documento, una cronología, testimonios transcritos, fotos de los dibujos. Habló durante media hora, con la voz clara y firme que le quedaba. El agente la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Por un momento, Carmen creyó que lo había logrado, que había encontrado a la persona correcta. Cuando terminó, el agente se quedó en silencio. Miraba la pantalla de su computadora, donde tenía abierto un juego de solitario. Hizo clic un par de veces. Luego, sin mirarla, habló. Mire, señora. Señorita Mendoza. La corrigió sin siquiera levantar la vista. El caso es complejo. Tiene varias aristas. Si hay abuso infantil, como dice, es competencia de la Fiscalía especializada en delitos contra menores. Pero ellos necesitarán un dictamen médico y psicológico del DIF. Hizo una pausa. Movió una carta en el solitario. Si estamos hablando de privación de la libertad, eso le corresponde a la unidad antisecuestros. Pero necesitaríamos pruebas de que no pueden salir de la casa por la fuerza. Y si, como usted sugiere, hay menores sin registro. Continuó con la mirada perdida en el monitor. Eso es un caso de personas desaparecidas o de trata. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B y el anexo 4. Puede pedirlos en recepción. Se giró hacia ella, finalmente. Pero no la veía. Su mirada la atravesaba. El sistema no busca venganza, señorita Mendoza. Busca ordenar los hechos en carpetas, clasificarlos, archivarlos hasta que un juez los requiera. Fue la frase final, la que mató la última chispa de esperanza de Carmen. El sistema no estaba roto,
Estaba diseñado para ser así. Un laberinto de espejos y puertas cerradas donde cada oficina te envía a la siguiente. Un monstruo burocrático que se alimenta de la desesperación. Carmen se levantó. No dijo nada. Caminó hacia la puerta. El agente del Ministerio Público ya había vuelto a su juego. Ni siquiera escuchó sus pasos al salir. En el pasillo, Carmen se apoyó contra la pared. Estaba fría. Sintió el frío del mármol en su espalda, pero el verdadero frío venía de adentro. Una desolación total. Había luchado contra un monstruo de carne y hueso, solo para descubrir que detrás de él había uno mucho más grande, hecho de papel, sellos y una indiferencia pulcra y profesional. Carmen regresó a su pequeño pueblo, derrotada. Durante una semana no hizo nada. Iba a la oficina, llenaba sus reportes de rutina, sonreía a sus compañeros. Pero por dentro estaba gritando. La imagen de Sofía, de los dibujos, de la sonrisa de Ricardo, del bostezo del policía, de los formularios del DIFE, del solitario en la pantalla del fiscal. Todo se arremolinaba en su cabeza. Una noche, no pudo más. Hizo algo que el sistema nunca esperaría. Algo que no estaba en ningún protocolo. Buscó el número de un periodista local. Un hombre mayor que tenía un pequeño periódico semanal y un blog que casi nadie leía. Se reunió con él en un café. Le contó todo. Le entregó copias de todo. El periodista, un hombre llamado Ismael, la escuchó con una intensidad que Carmen ya no esperaba de nadie. No bostezó. No le dio formularios. Solo escuchaba. Cuando Carmen terminó, Ismael dijo una sola frase. Esto no puede quedar así. Una semana después, la historia explotó. No en los grandes medios nacionales, sino en el blog de Ismael. El horror en el rancho Ramírez. Años de silencio y complicidad. El post se compartió. Primero entre los locales. Luego en páginas de activistas. Luego, en redes sociales. El nombre de Ricardo Ramírez, el de los niños, la inacción de las autoridades. Todo estaba allí. La presión mediática hizo lo que la evidencia no pudo. En menos de 48 horas, un convoy de patrullas estatales llegó al rancho. Encontraron a Ricardo. Intentó resistirse, hablando de la voluntad de Dios. Lo sometieron. Encontraron a los niños. Los sacaron de la casa, parpadeando bajo un sol que apenas conocían. El infierno había sido abierto. Pero esto no es un cuento de hadas. No hay un final feliz. Ricardo Ramírez fue procesado, pero su juicio se ha alargado por años, entre apelaciones y tecnicismos legales. Elena fue internada en una institución psiquiátrica. Su mente nunca regresó del abismo. ¿Y los niños? Los hijos del pacto. Fueron enviados a un albergue del gobierno. Un lugar limpio, sí, con 3 comidas al día, pero frío, impersonal. Pasaron de una prisión de adobe a una prisión de reglas y horarios. Sofía ya no dibuja. Le quitaron sus lápices, le dijeron que debía superar el trauma. Su historia, su dolor, su grito de tinta sobre papel, se convirtió en un número de expediente. Caso SAC 047B. La justicia no sanó, solo clasificó. Carmen Mendoza renunció a su trabajo en el DIF un mes después. Nadie sabe a dónde fue. Quizás a buscar un lugar donde la palabra justicia todavía signifique algo. O quizás, simplemente, a un lugar donde pueda dormir por la noche sin escuchar el eco de un llanto ahogado en la oscuridad de la sierra. La casa de los Ramírez está abandonada. El viento silba a través de las ventanas rotas. El mal fue arrancado de raíz, pero el suelo quedó estéril. Y el silencio que ahora reina allí es
quizás más aterrador que los gritos que una vez ocultó. Soy padre del valle, y nos vemos en la próxima realidad, México. Y el silencio que ahora reina allí es, quizás, más aterrador que los gritos que una vez ocultó. Soy padre del valle, y nos vemos en la próxima realidad, México.